Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Cordero, exalcalde de la ciudad de Cuenca. Fue también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, arquitecto Cordero. Quisiéramos, ante todo, expresar nuestra satisfacción de poder conversar a los tiempos con usted en este medio de comunicación y preguntarle sobre esta ausencia suya en la palestra pública, pues entendemos no ha sido solamente con este medio de comunicación. Gracias, Gustavo. Buenos días a todos quienes hacen Antena 1 y buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, de alguna manera ha sido intencional mi ausencia porque creo que hay tiempos en la vida de las personas que merecen justamente la reflexión, el análisis. Y yo me he dedicado justamente a recuperar de alguna manera esos tiempos que no es que les perdí, sino los cambié, los sustituí por tiempos de enorme intensidad en la vida pública y política que tuve prácticamente hasta hace 3 años. Entonces, sobre todo cuando viví en Quito, hasta el año 2016, mi vida era prácticamente lejana a la propia ciudad de Cuenca. Yo he tenido de alguna manera que reinsertarme en la vida cotidiana de Cuenca, en lo profesional, en lo académico, especialmente. Jubilé también de la universidad, lo cual no me ha quitado vínculos con la universidad y con la vida académica, con la investigación, con lo que ha sido y será mi vida siempre, que son los temas territoriales. Justamente sus colaboradores ayer me contactaron, Gustavo, para hablar de un tema que yo le dedicaba mi vida al urbanismo, a la planificación territorial, y en Cuenca estamos justamente viviendo unos días de debate, de discusión sobre el ordenamiento del territorio. Así entonces, y es lo fundamental que vamos a hablar en esta mañana. De la política. No te di perdón. Sí, decía que justamente, sí, es el tema principal que vamos a hablar en esta mañana. Sí. Entonces decía, tampoco puedo decir que ya me he jubilado y me he olvidado de la política, porque la política está en la vida, está en la sangre. Es decir, uno no va a dejar jamás la forma de ser, pensar, y de ese pensamiento se pasa a las acciones cotidianas. Entonces, en los temas menos pensados aparecen las diferencias ideológico-políticas. Uno toma partido de alguna manera, llamémoslo así, sin que eso signifique un proselitista partidista, toma opción, es mejor decirlo, por una forma de entender. Y muchas cosas han ocurrido en este tiempo de abstinencia mediática, llamémosle así, porque muchas personas que a lo mejor creían que éramos enormemente diferentes, nos hemos tenido que reconocer enormemente cercanos. No voy a dar ni nombres ni personajes, pero a la final todos sabemos que a veces se confunden o a veces por una simbiosis mal hecha se mezclan. Entonces uno por haber sido legislador, lo que le está pasando hoy día a todos los legisladores, es una pena, ¿no? Es una pena. Yo ahí sí no puedo dejar de decir, cuando yo fui presidente de la Asamblea, nosotros nos pagábamos nuestros propios modestos almuerzos, porque no hay para qué ser ostentoso con ese tipo de cosas, y además tenían un referente económico que habla por sí solo, es decir, valían $3.50, me parece. Y se llamaba inclusive miti-miti, porque en esa época había algún complemento salarial que le daba una cantidad de dinero. Los propios militares hoy día tienen para rancho $3 diarios. Entonces, estas cifras groseras que hemos oído estos días en la Asamblea generan ese tipo de malestar. Y ahí uno no puede dejar de tomar opción, porque es que están equivocados y deben cuanto antes rectificar y no dejarse deteriore un organismo del Estado, una función del Estado, que es la función legislativa. Pero eso es lo malo, ¿no?, de la política grupal, llamémosle así. Es decir, se cometió un error, alguien cometió un error, y todos pagan por ese error, cuando no siempre son responsables ni culpables. Pero bueno, la política bien entendida, la política bien ejercida, la política humanamente entendida es la actividad más noble que podemos hacer los seres humanos, y el resto no hay que llamarle política. Lamentablemente está muy confundida y por eso se ha desprestigiado tanto.
Arquitecto, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana y bueno, yendo al tema que de alguna manera nos ha convocado el día de hoy, este diálogo con usted, es precisamente este debate que no ha estado exento de críticas, de cuestionamientos, de plantones y de salidas a las calles, que es la construcción de los planes de ordenamiento y el plan de uso y gestión del suelo que según se ha anunciado desde la municipalidad por parte del mismo alcalde, en los próximos días estaría entrando ya a debate al interior del Consejo Cantonal. ¿Qué ha podido conocer usted? ¿Cuáles son las lecturas que tiene de cómo se ha llevado a cabo este proceso y los temas quizás los más difíciles y los más conflictivos que se han debatido en estos días respecto de estas dos herramientas necesarias para la planificación del cantón? Tratemos de ubicar el momento que vive Cuenca en su planificación del desarrollo y del territorio. El último acontecimiento formal de planificación se dio en el año 2002. El Consejo Cantonal de Cuenca aprobó el plan que está vigente todavía y existe una ordenanza que regula la vida cotidiana de Cuenca en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento urbanístico, con el ordenamiento del territorio. Evidentemente, ese plan, lo dice su propia ordenanza, estaba por sí mismo definido como un organismo temporal, como una herramienta temporal que debe ser actualizado cada 4 años. Han pasado 19 y claro, esa obsolescencia que muestra ya esa ordenanza tiene impactos y efectos en el territorio. Se fue de las manos, como se dice popularmente, el crecimiento de la ciudad y sobre todo la intencionalidad planificadora que tenía en su momento la municipalidad está seriamente cuestionada. ¿Por qué lo digo esto? Pues veamos los números. De alguna manera, Cuenca tiene, según estudios hechos por la propia municipalidad con las Naciones Unidas, unas tendencias de crecimiento, de expansión urbana, de ensanchamiento de la mancha urbana, como llaman los que se dedican a analizar la forma de las ciudades, en todas las direcciones. Cuenca ha crecido brutalmente. Cuenca tiene formalmente, legalmente, llamémoslo así, 7.000 hectáreas. 7.171 hectáreas urbanas. Según las Naciones Unidas, si es que esto continúa sin planificación, llegaríamos al año 2030 con cerca de 18.000 hectáreas ocupadas, lo cual es una locura, simplemente porque no hay tanta gente para ocupar ese territorio y eso es absolutamente incompatible con la capacidad de pago, con la riqueza social que podemos tener en una ciudad como Cuenca. Entonces, estamos desperdiciando infraestructura que tenemos, estamos produciendo todos los días especulación en los precios de los terrenos, porque falsamente el suelo no se comporta como las papas o las cebollas. No es porque supuestamente ensanchamos y le hacemos más grande a Cuenca que los precios van a bajar. No, todo sube, todo se encarece. Lo que hoy día vale $10 en el área rural, si mañana le convierten en área de expansión urbana, o sea, futura área urbana, pues ya solo por ese hecho pasará a valer el doble o más. Esos son problemas muy graves. Y yo, si es que puedo compartir en la pantalla, les muestro unos mapas, unos dibujos, que creo que se comunican mejor. Lamentablemente no todos lo pueden ver, los que están oyendo, pero trataré, si es que ustedes están de acuerdo. Vamos y podemos intentarlo, arquitecto Cordero. Le pondría a usted, mientras prepara una inquietud, usted por su calidad de urbanista, planificador de académico, ha sido reconocido tras su labor como alcalde por la labor que hizo en Cuenca justamente en esta materia, en planificación. Recordamos aquellas obras que se plasmaron en los parques lineales, tratamiento del centro histórico, Parque Calderón, ampliación de veredas, intervenciones en importantes arterias y ese atributo que se le dio a Cuenca de una ciudad planificada. Le quisiéramos preguntar, en forma previa a esta explicación gráfica que usted va a dar,
¿cómo encajan las políticas actuales de ciudad con el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Y cómo recoge las aspiraciones de los cuencanos de una ciudad moderna, contemporánea, en convivencia con su calidad de ciudad patrimonial? Voy a tener presente la pregunta porque es muy importante. Creo que la planificación es realmente siempre un proceso, y desde que está vigente la nueva constitución ecuatoriana, la actual, la de Montecristi, es obligatoria. La planificación es obligatoria para justamente los gobiernos autónomos descentralizados como las municipalidades, y de todos los planes que se hacen en el proceso de planificación del Ecuador, los planes municipales, a diferencia del propio Plan Nacional de Desarrollo, son obligatorios para todo el mundo. Recuerden que el Plan Nacional de Desarrollo es obligatorio para el sector público y es indicativo para el sector privado. En el caso de los planes municipales, son obligatorios para todo el mundo, incluido el propio gobierno nacional. El plan es una ley local, cantonal, pero tiene la fuerza de obligación universal. Nadie puede subsumirse, nadie puede aislarse de ese proceso de planificación. De ahí la enorme importancia que hay que darles a estos planes, porque vamos a tratar de, sin demorar, mostrarles lo que yo creo que son las principales dificultades que tiene este momento el proceso de planificación. En el gráfico que tienen ahí en la pantalla estamos viendo el área urbana actual. En el siguiente gráfico estamos viendo ahí unas manchitas azules que corresponderían a lo que son las cabeceras parroquiales cercanas a Cuenca. Hay más, porque tenemos cabeceras como Chao, Chamoyeturo, que están fuera del marco de la hoja blanca que aparece ahí. Entonces, hay más de estos manchas azules, pero el municipio les está, en algunos casos yo diría con buen criterio, les está convirtiendo en áreas urbanas. Ricaurte, Baños, prácticamente San Joaquín, Sayausí, son áreas urbanas, y otras parroquias un poco menos, pero el Valle, Pacha, Nulti, igual, tienen ya prácticamente las mismas características de otros barrios de la ciudad de Cuenca, con diferencias particulares. Eso incrementa, como ustedes ven ahí en los números, de 7.000 a 8.103 hectáreas. Si seguimos viendo qué más le van a convertir en urbano en el nuevo plan, vemos que aparecen unas áreas que están ahí pintadas con color lila, que serían áreas hoy día rurales que les van a pegar al territorio urbano, porque ya prácticamente por esta falta de planificación, de actualización de la planificación, hoy día tienen las mismas características o prácticamente se sienten ya como suelos urbanos, no totalmente consolidados, pero son urbanos. Eso me permite pasar a simplificar, es decir, vamos a tener entonces, dejémosles a las parroquias rurales, que el área urbana nueva, esas manchas que eran lilas y ahora son plomas aquí, serán 1.400 hectáreas más. Y aquí, en color lila, estaríamos viendo la nueva área urbana de Cuenca para el nuevo plan. Son 10.272 hectáreas, que significan un incremento de 43% del territorio hoy día rural que pasa a ser urbano. ¿Cuántas personas van a incrementarse en Cuenca hasta el año 2033, que sería la meta del plan? Porque la ley dice que se planifica para 12 años. Prácticamente vamos a terminar el año 2021, estamos hablando de finales del 2033, que sería el año horizonte del plan. Quizá valdría para identificar
hagámoslo en el sentido del reloj para facilitar las cosas, empezando por la zona norte. Rápidamente, ¿cuáles serían estas zonas verdes para ubicarlas mejor y que el público las ubique mejor? Verdes, lo que está en color morado es lo que va a ser lo urbano. Las zonas verdes, dejémosle un minuto ahí, seguirán siendo rurales, pero se llaman en el plan área rural de expansión urbana. Y una vez ganemos espacio y tiempo, si es que le convertimos a lo verde, algún momento después de 12 años o antes, en urbano, la mancha urbana de Cuenca pasará a tener 13.510 hectáreas, que significan 83% más grande que lo que es ahora Cuenca. No vamos a multiplicar nuestra población. Casi una duplicación. Sí, casi una enormidad. Entonces, aquí hay un problema. Estamos incorporando suelo absolutamente innecesario. ¿Por qué lo hacemos? Posiblemente por la fuerza de las circunstancias, porque se fue de las manos el control y hay muchas áreas que reclaman, basta ver por eso la cantidad de críticas, de reclamos que han habido, especialmente en lo que se llama el área periférica, el periurbano, el área rural de Cuenca, porque nadie está pensando en la planificación rural. Se supone que lo urbano y lo rural tienen enormes diferencias, no formales, no paisajísticas. Empecemos con esta explicación que le pedía por la zona norte para ir luego en el sentido horario. Sí. Empezando, por supuesto, con la zona de Racar del Cabogana. ¿Cómo está siendo tratado esto? De acuerdo. Por ejemplo, exactamente hacia el norte, en la parte superior del dibujo, tenemos el corredor de crecimiento que se forma desde la cuenca urbana actual hacia Chiquintá y hacia Checa. Y le vemos desconectado un poco a la derecha a Octavio Cordero, a Circay. Sí, le preguntamos al arquitecto Cordero, no sé si es posible que usted utilice un mouse para ir puntualizando en la gráfica. Sí, ahí perfecto. Allí sí. Esta sería la zona a la que me refería, es decir, Chiquintá, Checa, acá está Octavio Cordero, Circay, Yacao, y hacia acá tenemos Chauyabamba. Esta es la zona de Chauyabamba, hasta Pachanulti, ¿no? Tenemos hacia acá el Valle, Santana, y la línea negra marca el actual área urbana de Cuenca. El área urbana de Cuenca, que son las 7.000 hectáreas. Entonces, aquí un primer efecto perverso, llamémosle así, de la expansión que se tiene pensada. Esas 10.000 hectáreas, todavía sin incorporar lo que en algún momento aparecía como verde, que era el área rural de expansión urbana, esas 10.000 hectáreas, que serían el incremento de 1.454 hectáreas en las cabeceras parroquiales, más 1.642 en nuevos territorios urbanos que van a incrementar el actual perímetro, son 10.000 hectáreas, y eso costaría, según el propio municipio, con sus propios datos, con los datos que ellos están usando todos los días en sus empresas, en sus programas de pavimentación, ponerle como suelo urbano, es decir, totales de infraestructura, de alumbrado público, de aceras, en su momento de pavimentación, cuesta entre 200.000 y 300.000 dólares por hectárea, que significa entre 20 y 30 dólares por hectárea. Estamos hablando de que el primer incremento cuesta casi $1.000 millones, subirle el 43% al tamaño de la ciudad. Y el segundo, que es una cantidad más o menos parecida, es decir, incorporar esta nueva área rural, pero de expansión urbana, costaría otros 900 y pico de millones, que significan prácticamente $2.000 millones más que Cuenca no sé de dónde va a sacar. Si una deuda como la del tranvía les está costando muelas y hasta ahora no saben cómo, a quién pedir clemencia, más allá de que el gobierno les ha ayudado y les piensa seguir ayudando con subsidios y con
con pagos, pero estábamos hablando de una inversión que es prácticamente la octava parte de la que estamos hablando. Ensayando una respuesta a su pregunta o a su inquietud o a su incógnita, más bien, arquitecto Cordero, ¿no será quizá, como se dice coloquialmente, del mismo cuero las correas? Y de allí las críticas que se han dado a varios intentos que se han hecho con PUCS y PDOT sobre tasas, contribuciones y multas que se habían planteado. Sí, ese es otro defecto que voy a abordar si es que el tiempo de ustedes lo permite. El plan tiene además esta falencia, ¿no? Ahí sí voy a mostrarles también números, es decir, ¿quién puede pagar eso? Es decir, lo que pasa es que por más autoridad que se tenga, por más empatía que pueda llegar a tener la autoridad con la ciudadanía, no hay una riqueza social en Cuenca capaz de desperdiciar, porque sería un desperdicio. No necesitamos tanto suelo para vivir 100,000 personas más que vamos a tener en 12 años. No es necesario. Y peor todavía si uno analiza lo que tenemos hoy día como urbano, en donde, según el propio municipio de Cuenca, hay 15,000 lotes que están vacíos, que podrían estar con edificación, en donde se pueden hacer pequeños cambios, no pensando en rascacielos, donde hacernos un mini Nueva York aquí, con pequeños cambios, incorporando un piso más en las edificaciones que hoy día tienen 2 pisos, vamos a tener una enorme cantidad de nuevas familias viviendo en la misma ciudad, aprovechando su propia calidad, porque Cuenca es una ciudad de enorme calidad urbanística, muy bien dotada de infraestructura, con barrios como el Ejido, que podría recibir 6 Este concepto que usted está señalando, arquitecto Cordero, me parece que va en línea contraria a aquello que vienen promoviendo las cámaras de la construcción, los gremios de la construcción. No necesariamente, yo creo que ahí también hay una especie de mito que se crea, porque los números dicen otra cosa, es decir, en Cuenca se han hecho en los últimos 6 años 160 edificios, y es indudable que un edificio tiene, pese al aprovechamiento del suelo, que se supone que debería ser más barato construir edificios que casas individuales, porque estamos ocupando suelo caro con una sola familia, en el otro estamos ocupando suelo caro con muchas familias, pero en la vida cotidiana de Cuenca sigue siendo mucho más oneroso conseguir y comprar un departamento. Lo que ocurre es que las personas, la edad de las personas, la seguridad ha influido mucho en estos cambios culturales y hay una tendencia a ocupar edificaciones en altura, y eso tampoco hay como desconocerlo. Permítame, arquitecto Cordero, cortando un poquito el hilo de la secuencia con la que usted está presentando las cosas, hacer una pregunta, pues, ¿por qué es relevante en este punto? Hemos entendido, de acuerdo con conversaciones con algunos concejales, de que hay o había, no sabemos en qué estado se encuentra al momento, una intención de modificar el centro histórico, permitiendo allí un mejor aprovechamiento, decía, de las viejas casonas y casas patrimoniales, permitiendo la construcción en ciertas áreas o incluso la elevación de pisos, tema que es sumamente delicado por la condición patrimonial histórica de Cuenca. ¿Qué conoce usted sobre ese proyecto? ¿Qué es lo que se propone? También otro tema preocupante allí ha sido la construcción de estos jardines, no sé si horizontales o verticales, porque hemos escuchado en alguna ocasión que incluso en lugar de las azoteas o los tejados podrían estarse proponiendo jardines en las azoteas de Cuenca. Sí, justamente, arquitecto, este es un debate que se viene arrastrando ya desde hace algún tiempo. La necesidad, se dice, de que la gente vuelva a habitar el centro histórico, que debido a las condiciones de habitabilidad mucha gente decidió salir, se fueron efectivamente a lugares como Misicata, como Ricaurte, como Chayhuabamba, y en algún momento el centro histórico dejó de tener esa vida en estas casas en las que tenía con anterioridad, y este es uno de los debates y las necesidades que se ha venido difundiendo, de que la gente pueda retornar al centro histórico y evitar justamente esta expansión.
indudablemente no creo que le están alterando al guión, sino justamente esa es la complejidad del proceso de planificación que vive Cuenca. Es decir, no podemos dar pasos certeros con verdades a medias. Y eso es el plan Estelato, lamentablemente. Una cantidad de rumores, una cantidad de ideas sueltas, incompletas casi todas, que no permiten realmente vislumbrar cuál es la ciudad que queremos, qué es lo que queremos para Cuenca. Cuenca tiene un centro histórico que, más allá del título que ostenta, es un centro que va perdiendo presencia social en la ciudad. Va siendo desplazado, no solamente por los usos que va recibiendo, sino justamente porque también la vida cotidiana de las personas cambia. Entonces, nosotros que crecimos en las bancas del parque, a lo mejor, con nuestros amigos, y ese era nuestro sitio de reunión, pues comparamos con jóvenes de hoy día, nuestros nietos o bisnietos, pues ellos posiblemente están extrañando que cuando se acabará definitivamente la pandemia para volverse a reunir en otros sitios que ya nada tienen que ver con la ciudad tradicional, mucho que ver con el centro histórico, que son los nuevos malls, los centros comerciales. Es decir, se cambió la lógica, sin percibir posiblemente lo que está significando esto para la vida cotidiana de Cuenca. Es decir, perder la centralidad de nuestro centro histórico sería lo peor que le pase a Cuenca. O sea, Cuenca no puede seguir indolente frente a lo que le pasa ahí a la ciudad. Yo veo con mucha preocupación un maltrato al centro histórico en el plan. Incluso he oído en varias conferencias en las que he mostrado en estos foros que se han hecho desde varias partes, a los que no siempre hemos podido contar con los señores concejales, con el señor alcalde, creo que con el alcalde nunca, en el que se debatan este tipo de cosas. Es decir, qué tipo de ciudad queremos. Estamos haciendo un plan urbanístico, pero el plan urbanístico es la consecuencia de un plan social, de un pacto social. Un plan de desarrollo es eso, y un plan de desarrollo ni siquiera es para 12 años. ¿Qué riesgos potenciales y qué riesgos graves ve usted con respecto al centro histórico, a la zona patrimonial? Estamos despoblándole al centro histórico por la propia presión. Hoy día es cierto, se han hecho algunos proyectos de vivienda y proyectos inclusive son buenas iniciativas de arquitectura para recuperar viejas casas patrimoniales. Pero ¿quiénes son los que pueden comprar? Pero la despoblación del centro histórico, arquitecto Cordero, y perdóneme nuevamente la interrupción, no es un fenómeno que se ha venido dando paulatinamente en las últimas décadas, y que justamente estas iniciativas intentan detenerlo y ojalá conseguir que el centro histórico se pueble nuevamente. Y en estos temas también algunos expertos opinan que uno de los graves problemas es los costos de manutención de las casas patrimoniales, la falta de servicios y las limitaciones que se dan para las reformas para que puedan convertirse eventualmente en casas con departamentos, en opciones de vivienda. Coincido totalmente en el análisis que tú presentas, Gustavo. Es decir, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno advertido, es un fenómeno lamentablemente creciente, y esta pérdida de población, que está además combinada con la irrupción ahí de usos no siempre de los mejores. Es decir, en el centro histórico, antes de la pandemia, habían sitios no solamente de confluencia de jóvenes, de personas, sino inclusive de venta de drogas y este tipo de cosas que le van dañando, le van deteriorando al ambiente, no solamente tradicional del centro, sino a la capacidad de receptividad que tiene el centro para toda la población, no solamente para los extranjeros o para los extraños que vienen a la ciudad. Entonces, estos son los temas que justamente la planificación en esta vez está adoleciendo. Es decir, no hemos tenido una conversión como la que tú estás planteando. No es una conversión innecesaria para un proceso planificador. Es decir, ¿qué queremos que sea el centro histórico de Cuenca?
¿Cómo le apoyamos? Lo que tú acabas de decir. Por vivir en el centro, una persona, una familia, solo por vivir en el centro, tiene unos costos impuestos por la propia característica patrimonial con implicaciones mundiales que tiene el Centro Histórico de Cuenca, que le encarece bárbaramente. Es decir, cambiar una cubierta en cualquier parte de la ciudad cuesta la tercera parte de lo que costaría reparar goteras o cambiar una cubierta en el centro histórico. Entonces, eso le vuelve cada vez más difícil el mantenimiento. Hay casas que están por caerse en el centro histórico. Puede trabajarse esto, puede trabajarse esto en función, arquitecto Cordero, de un tratamiento tributario preferencial, por ejemplo, o por otra parte, ¿no hay ayudas de carácter internacional de entidades internacionales que puedan aportar fondos para que a su vez el municipio pueda pasar a los propietarios de estas viviendas patrimoniales? Ese es un mito, Gustavo. Cuando en los años que yo estuve muy cerca de ese proceso y la UNESCO finalmente le incorporó a Cuenca en la lista del Patrimonio Mundial, los rumores y los cánticos ahí de sirena decían, sí, ahora sí la Cuenca va a transformarse porque nos va a llover la plata. No es cierto. Y lo que ha pasado en el resto del mundo son préstamos, y préstamos no necesariamente... Y en la parte tributaria, o sea, porque en otras partes sí hay incentivos por parte de los municipios y ayuda a los propietarios, por lo menos rebajándoles los impuestos, para que puedan mantener con un poquito más de holgura esas viviendas o esas edificaciones. Yo creo que en Cuenca hubo en su momento iniciativas interesantes que deberían desempolvarse y retomarse. Yo creo que no solamente hay que eliminar impuestos en el centro histórico, sino incluso llegar a subsidiar, porque es un bien patrimonial en el que el dueño recibe una imposición social. Sí, posiblemente a lo mejor él ni siquiera quisiera. A veces hay personas que viven ahí que ni siquiera tienen conciencia plena de lo que significa vivir en una casa patrimonial, porque les tocó vivir ahí. Bueno, entonces yo tengo que conservar contra mi voluntad algo porque socialmente es lo correcto. Y eso debería ser apoyado. Bien. De alguna manera hay que... Arquitecto Cordero, le voy a pedir un favor. Vamos a hacer una brevísima pausa. Tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y luego directamente entrará usted con su misma línea de presentación para no quedarnos con una idea trunca de los conceptos que usted intenta transmitirnos en esta mañana. Pues estamos en diálogo con el arquitecto Fernando Cordero Cueva, exalcalde de la ciudad de Cuenca, quien realiza una presentación y da una opinión sobre este debate aún abierto en la ciudad de Cuenca, que pretende llegar a consensos con respecto a la configuración de PUCS y PDOT en esta urbe. Siga adelante. Gracias por su paciencia, arquitecto Cordero. Gustavo, dejémosle al centro histórico como algo que está faltando su planificación en el actual plan. Es decir, no hay claridad, creo que se está posponiendo, se está pensando que primero hay que aprobar el plan en general, lo cual como proceso podría ser simultáneo, y dejar para luego el plan. Dejémosle el plan y veamos los otros problemas que tiene el resto del territorio. Esta expansión en todas las direcciones no planificada que ha tenido Cuenca tiene además un defecto geométrico enorme. Voy a tratar de ampliar la lámina que están viendo ustedes ahí para que puedan darse cuenta de cómo está. Esto no es dibujado arbitrariamente. Ese es el catastro de Cuenca. Entonces ahí hay unas parcelas, unos lotes. La línea roja es la línea urbana, y al lado y lado, ustedes ven al lado y lado, dentro y fuera de lo urbano, hay unos lotes con unas geometrías bárbaras. Es decir, no solamente es descontrolado, sino es caótico. Es un caos geométrico. Ahí no hay muchas posibilidades de hacer urbanismo, de hacer arquitectura, de hacer ciudad. Y si se la hace, porque siempre es posible, pues el resultado va a ser... es enormemente complicada la infraestructura. Entonces, ese es otro problema también ser. Porque esto es más bien diagnóstico. No, yo no estoy hablando de propuestas, estoy viendo los problemas que hay que enfrentar con el plan. En ese mismo territorio. ¿Debería plantearse formas más regulares allí?
Claro, pero eso tampoco es algo que se puede hacer confiando en que a la gente se le dice, vea su lote, debería ser de carácter geométrico, regular, debería tener un frente que en relación al fondo sea 1,2 o 1,1,5. La gente sí puede tener ganas de hacer, pero no depende de su sola voluntad porque tiene vecinos. Entonces esto está caotizado y es difícil actuar individualmente, se necesita una actuación pública y hay herramientas. El propio municipio de Cuenca las ha usado. La historia del Ecuador está llena de iniciativas de reparcelación cuando justamente acontecen fenómenos bueno, en esta dimensión nunca ha tenido Cuenca, pero hay que usar, pues ahí hay unas herramientas que permite al municipio, inclusive unilateralmente, el municipio, y sin perder a nadie, sin quitarle derechos a nadie, todo lo contrario, todos ganarían si se interviene municipalmente y se reparcela, y obviamente se abren las calles en las dimensiones adecuadas, se crean los lotes en las dimensiones adecuadas para que se pueda aprovechar urbanísticamente, se compensan, ahí justamente vienen las compensaciones horizontales y verticales. Si queremos que más gente viva en un área llena de retazos de territorios, pues a lo mejor hay unos lotecitos tan chicos que ya nadie podría construir ahí, ni siquiera una casa de un piso. Entonces se hacen lotes más grandes, se les permite edificaciones en altura, que significan 2, 3, 4, no necesariamente siempre 20 pisos. Es decir, la edificación en altura no hay que satanizar. Creo que habrán muy pocos edificios altísimos en Cuenca, porque Cuenca no hace falta. Además tenemos que proteger nuestras relaciones visuales con las montañas, tener sol y luz natural deseablemente siempre. Sí, esas cosas. Y creo que en ese tema el plan más bien tiene un mérito, ha estado preocupado y ha estado incorporando estos elementos. Ahí hay otro defecto que ya voy a hablar, que es querernos cobrar por hacer eso, con una figura que se llama concesión onerosa de derechos, una nueva herramienta para cobrarnos de cosas que ya nos están cobrando. Y hay el tema también de la edificación por altura, o esa tasa por altura, que vale la pena que lo explique también desde su punto de vista. Sí, claro, es justamente eso. Fíjese, aquí quedémonos un ratito más solo en el área periférica para mostrar de que no estamos hablando. Este es el área que en su momento era verde, ahora está más negra. He dejado lo azul como lo urbano ampliado, y esta zona que está solamente en color oscuro. Y al lado está una contabilidad del número de lotes, es decir, lo que está entre paréntesis rectos aquí es la cantidad de lotes que existen en cada una de estas categorías. Tendríamos lotes que van entre 1 metro y 317 metros. Tenemos en esta zona oscura, en toda esta parte periférica de lo azul, tenemos 8,000 lotes que tienen menos de 317 metros, 6,000 lotes que tienen entre 317 y 586, como se ve. No es, pues, el área rural ya no es el lugar de las grandes haciendas, porque Cuenca tampoco está muy atomizada, más bien. Está enormemente fraccionado y geométricamente caotizado. Ese podría ser una síntesis de... No nos detengamos aquí, sigamos, porque justamente lo que debe explicarse para que todos nos entiendan es vamos a tener unos 5 minutos más aproximadamente para que pondere su intervención, arquitecto Cordero. Bien, gracias. Voy a concentrarme justamente en este tema. En el área periférica tenemos que aplicar, en mi opinión, ya esto es el rato de las soluciones, aplicar un proceso de reparcelación para garantizar que los objetivos del plan, que sería densificar la ciudad, aprovechar adecuadamente las infraestructuras, tanto dentro de lo urbano cuanto en la periferia, y eso es un proceso que tiene que ser planificado, no puede improvisarse, pero tampoco puede posponerse, porque no, para qué es el plan. Si aprobamos hoy día el plan y decimos, después de un año vamos a hacer una ordenanza para hacer esto, mejor no hagan el plan, esperemos un año, y cuando tengan completo el plan, con ordenanza incluida,
ahí sí nos ponen las reglas, porque no, les va a pasar como con la ordenanza que tuvieron que derogar. Primero hicieron la norma de control y no habían normas para después someterlas a control. Me salto para aprovechar 5 minutos a este tema. ¿Qué es la concesión onerosa de derechos? La concesión onerosa de derechos es una nueva herramienta creada en la última ley dictada en el año 2016 que permite que el municipio, cuando cambia suelo rural por suelo de expansión urbana, sigue siendo rural, pero ahora yo le estoy diciendo que después de unos años esto será urbano, o cuando cambia alturas de edificación, donde se podía hacer 4 pisos y ahora les van a dejar hacer 6 pisos, está permitiendo incrementar la altura. Cuando alguna de esas cosas ocurre, el municipio puede cobrar por ese derecho que supuestamente nos va a conceder de un suelo rural transformar en urbano, y el derecho de crecer en altura nos va a cobrar. Y eso se llama concesión onerosa de derechos. Es un nombre copiado de Colombia, por eso es tan extraño al Ecuador. Pero bueno, así está en la ley, tratémosle por su nombre. Esta concesión onerosa de derechos, ¿para qué está destinada? Dice la ley que está destinada para crear las condiciones para tener vivienda social, para hacer infraestructura urbana, es decir, para tener agua, alcantarillado, calles, parques, todo lo que hoy día tenemos. ¿Y en Cuenca cómo tenemos eso? Nos cobran. Yo puedo tener mucho que ver con esa realidad, porque fui alcalde 8 años y dictamos ordenanzas. Y a mí me hacían, como dice popularmente los cuencanos, la vida a cuadritos por no inventarlo, porque la contribución de mejoras ha existido toda la vida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Pero ese proceso de universalizar con un programa que se llamaba Mejora tu Barrio en su momento, nos permitió hacer 300 kilómetros de calles sin pedirle al señor gobierno que nos regale un centavo. Y Cuenca tiene ese cuadrito que están viendo ustedes ahí, que es un cuadro interesante. Son 20 años de historia. Aquí tienen ustedes en cada una de estas barras, están los años a la izquierda, y tienen unos números en negro, que son en millones de dólares, lo que Cuenca ha cobrado de mejoras en cada año, desde el año 2000 al 2020. Y vean la historia, y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. En los años estos amarillos del comienzo del milenio, 2.900 millones, o sea, 900.000, menos de 1 millón, 1.7 millones, 3.2 millones, 2.9 millones, 2004 fue mi último año como alcalde, 10 millones. Este número a mí ahora me explica mejor que la famosa anécdota de la veredita, que yo supuestamente había perdido las elecciones por una vereda que era temporal para hacer un túnel luego en la 12 de abril y recuperar la margen derecha del río Tomebamba. Pero bueno, esa es otra historia que algún día habrá que documentarla. Esto podría explicar mejor. Les pasamos de 3 millones, no quedan por 3 lo que se cobró ese año. Pero sigan viendo el resto. Vean el resto de año y vean lo que está pasando ahorita. El alcalde que más ha cobrado es el alcalde Pedro Palacios. Cobró 14 millones por contribución de mejoras en el año 2019 y 12.5 millones en el año. Bueno, el resto son los diferentes momentos, pero esto significa una cantidad muy importante de dinero en los 20 años acumulados. Cuenca cobró 183 millones de dólares. 183 millones de dólares, mientras Quito cobró 312 millones, Guayaquil cobró 297, o sea, el mismo concepto, pero vean los números acá en la izquierda, es decir, Quito es 4.3 veces más grande que Cuenca, y Guayaquil 4.2 veces más grande que Cuenca. Entonces, para que sea comparable, pongámosle en per cápita, y ahora sí podemos comparar. Y ocurre que Cuenca bate todos los récords. Cuenca es la ciudad que más paga contribución de mejoras en el Ecuador. Pagamos cada persona, cada cuencano, $360 acumulados en estos 20 años
hemos pagado. Y vean, está muy lejos Quito, Guayaquil y otras ciudades cabeceras provinciales. Entonces, en ese contexto, con esta historia, que además es muy interesante para Cuenca, es la envidia Cuenca de muchas otras municipalidades, porque aquí hay una cultura tributaria que, más allá de que siempre será polémico los cobros, es una cultura que ha permitido que Cuenca se desarrolle y haga cosas interesantes con su propio esfuerzo, y que aprendamos a diferenciar los cuencanos. Ahora que lo hayamos hecho mal es otra cosa, a diferenciar lo que hay que pedirle al señor gobierno y lo que hay que hacer nosotros mismos. Es decir, hacer la vereda de frente a la casa es una tarea de los vecinos con su municipio. Hacer un mejoramiento del tráfico aéreo, ojalá relocalizarlo, tener un nuevo aeropuerto, tener una vialidad que nos conecte con el Ecuador, esos son temas incompatibles con nuestra economía y con nuestra situación municipal. Entonces, esas diferencias sí. Hay una cultura muy interesante en Cuenca que se quiere sepultar, y hay una obstinación en el municipio de que no tiene que hacerse. Entonces, el plan está completo, yo sé que ya no tenemos tiempo, pero el plan de principio a fin está pensando en que tienen que cobrar. Es decir, sí, vamos a dejarles de hacer ahora 12 pisos, aquí había como hacer 6, pero los 6 primeros no me pagan, y los siguientes sí me pagan. Y en algún momento hubo aberraciones peores. Pusieron edificabilidad 1, es decir, si yo tengo un lote de 500 metros, yo puedo construir 500 metros. Todo lo que yo construya adicionalmente a 500 metros, pago. Entonces era realmente una cosa onerosísima. Y creo que en esos acuerdos, negociaciones, están entrampándose y están durmiéndose, cuando realmente Cuenca debería incentivar. Si queremos crecer en altura, hay que incentivar a la gente. Bien. No cobrar impuestos. Nos queda muy poco tiempo, arquitecto Cordero. Le invitamos a sintetizar. Este es un tema muy grave, que es este de la concesión. Le invitamos a sintetizar los puntos más importantes que en forma paralela vislumbren su criterio en cuanto a cómo debe continuar este debate y ojalá encontrar consensos en la ciudad. Claro que sí. Yo creo que el plan, más allá de... Voy a quitar la pantalla para no distraerles, y en definitiva, más allá de preocuparse estrictamente del territorio que se está planificando, no, hay que preocuparse de la vida cotidiana de los cuencanos. Entonces sí se necesitan unos acuerdos sobre el desarrollo urbanístico de Cuenca, sobre el desarrollo social de Cuenca, sobre reducir las inequidades, democratizar mucho más a esta ciudad, aprovechar todas las partes maravillosas que tiene Cuenca, y eso requiere energía, requiere de nuevo planificación. Es decir, no creo que sea a lo mejor lo que está pretendiendo de alguna manera abrirse una puerta, de que podamos edificar inclusive en terrenos de más de 50% de pendiente, es decir, terrenos con una inclinación de 22 grados. Es decir, el 100% es 45 grados, el 50% sería la mitad. No creo. Otra cosa que es muy grave, lo que está pasando en Cuenca, es decir, la vialidad, Gustavo, es casi de risa lo que yo voy a decir hace rato. Tenemos un nuevo ingreso sur. Se supone que el municipio está haciendo un plan para los próximos 30 años, con obligación de dejar absolutamente desarrollado para los próximos 12. Tiene que tener control y debe aprobar, porque es una vía urbana, el acceso sur, una vez que entra a la parte urbana de Cuenca, es una vía urbana de Cuenca que tiene que ser aprobada por el Consejo Cantonal. No, está en manos del Ministerio de Transporte. Esto es increíble, esto es realmente tema para una nueva sesión, arquitecto Cordero. Es un debate absolutamente abierto en la ciudad de Cuenca, ese proyecto muy necesario para Cuenca, pero que ha generado un montón de inquietudes, entre ellos el precio de 14 millones de dólares por kilómetro, pero ojalá lo tratemos en una nueva oportunidad. No quisiera cerrar este diálogo, arquitecto Cordero, sin hacer una pregunta muy puntual. Sí, le voy a dejar un espacio final también con una pregunta de por medio, su opinión sobre la ciclovía que se construye
en la 1 de Mayo, en el sur de la ciudad. Debo anticipar allí un criterio, aunque lo importante es lo suyo. Para mí una ciclovía es siempre bienvenida en esta urbe, aún mantengo la calidad de ciclista. Claro que no puede ser una bienvenida a la ciclovía sin beneficio de inventario, pero lo que vemos hasta el momento tiene más de positivo que de negativo. Por allí nos preocupa unas bahías que han reemplazado con cemento parcialmente el verde del parque lineal, pero en todo caso nos reservamos un criterio personal cuando la veamos terminada. Esto, sin embargo, ha generado protestas con los más diversos criterios, con énfasis en lo que usted estaba hablando, movilidad vehicular y agresión ambiental. ¿Cuál es su criterio? Quisiéramos que en su intervención final cubra también este punto de la ciclovía. Gracias. Me parece que no solamente el acceso sur tiene problemas de la vialidad. O sea, el centro histórico, nuevamente, si le queremos salvar al centro histórico, voy a pensar en voz alta nada más y en otra oportunidad podremos desarrollar la idea. Pero Cuenca, para no tener justamente la agresión que todos los días recibe el centro histórico, que la gente deja de ir al centro histórico porque no hay cómo caminar en vehículos. El centro histórico no debería ser para el vehículo privado especialmente. Entonces, ahí hay que pensar en soluciones de vialidad de manera diferente. ¿Por qué no pensar en túneles que pasan por debajo del centro histórico? Si ese es un terreno absolutamente fácil de trabajar y no son distancias enormes para pasarnos por debajo del centro histórico, para conectar el subsuelo en donde estaría el transporte público con el suelo, con una ciudad que llena de vida, llena de actividades, llena de participación cotidiana de todas las manifestaciones que tiene Cuenca. Y respecto a la ciclovía, para no demorar lo que tú me estás planteando, a mí me parece, igual que yo vivo justamente en la 1 de Mayo, la vía va a quedar lindísima, como decimos los cuencanos. Sí. Es una vía, pero no comparto su trazado, no porque esté mal ubicado, sino porque no es una vía, como dicen en la propuesta de que va a invitarnos a los cuencanos a cambiar el vehículo particular para ir al trabajo. No, es una vía recreativa, hermosa, de lujo yo diría, porque además está hecha con excesos. Comparto la misma preocupación de que nos están creando ahí unas plazoletas de piedra con ladrillo en vez del espacio verde, pero la vía tiene inclusive ribetes decorativos de piedra andesita. Sí, es una vía lindísima, con el color tomate que le están dando en su acabado. Va a quedar una vía espléndida, le va a poner más bonitos todavía a los parques lineales por donde está atravesando esta parte de la ciclovía de Cuenca. Yo también soy de los que aplaudo las ciclovías, porque me parece que esas movilidades alternas hay que llevarles un poco más allá de lo recreativo, un poco más allá de lo recreativo. Ojalá podríamos realmente cambiar nuestra forma de usar vehículos particulares. Entonces, y claro, el resto son errores que ya la crítica sabe dimensionar. Yo cuando es autoridad tiene que tener paciencia. He oído la Cámara de la Construcción y creo que comparto, de que, por ejemplo, tiene un exceso de diseño para el peso, es decir, una bicicleta que tiene tan poco peso, y los ciclistas que no van a ser sino de uno en uno cada ciertos segundos, no se comparan con la propia calzada de lado. La calzada tiene 300 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia y la ciclovía tiene 320, pero bueno, más allá de estos ajustes técnicos, creo que la ciclovía es un elemento que le va a hermosear todavía mucho más a las orillas de los ríos. Con la presión del tiempo, arquitecto Cordero, y con esto concluimos definitivamente una calificación sobre 10 de la actual administración municipal. Es duro, ¿no? Peor habiendo sido alcalde. Yo creo que el señor alcalde todavía tiene oportunidad de encontrarse con lo que ganó. Él ganó por la voluntad popular. Ganó porque había muchos candidatos, dice, bueno, pero ganó. Y ganó libre. Ganó como para trabajar con la ciudadanía, como para realmente, sin ataduras de ninguna naturaleza, sin presiones que son tan comunes ahora en las contiendas políticas, hacer una alcaldía ciudadana. Y yo creo, y ahí redondeo todo lo que he dicho hasta ahora del plan, el plan está incompleto, lleno de buenas razones, lleno de buenas intenciones, con un equipo humano joven,
cuencano en su mayoría, lleno seguramente de conocimientos, con muy poca experiencia, lamentablemente. Entonces no toman decisiones. Y el plan es un compendio de cosas incompletas. Así no vamos a tener un plan. El alcalde y los concejales dicen que esta semana van a discutir. Se están engañando, señores concejales y alcaldes. Ese plan no está maduro, está absolutamente incompleto, pese a que han gastado casi 4 años en hacerlo. Tienen que madurarse, o sea, tienen que haber soluciones. El plan tiene que solucionar problemas, dejar claros los anhelos, permitir que la ciudad se desarrolle. Fíjate en la consulta popular. Si tú lees el párrafo que le dedican a la consulta popular, o digamos a la consecuencia de la consulta popular, es realmente, no sé ni cómo calificarlo. Ustedes académico, arquitecto Cordero, no nos dejes sin la calificación para el alcalde o para la administración municipal. Le dejaron pendiente la calificación, todavía tiene chance de mejorar. Correcto, muchas gracias por habernos acompañado. Al arquitecto Fernando Cordero Cueva, exalcalde de la ciudad de Cuenca, quien se ha referido fundamentalmente al estado de situación de este debate sobre PUCS y PDOT que aún no culmina en la ciudad de Cuenca. Esperamos tenerle pronto para un nuevo diálogo, arquitecto Cordero.